La noche se extendía, densa, mientras Leonardo escudriñaba la fotografía. Cada rostro en el anuario, joven y despreocupado, parecía burlarse de él. La figura de la muchacha con el vestido floral, aunque en un segundo plano, lo consumía. A su lado, un joven con un brazo casualmente sobre sus hombros. Y más atrás, una mujer de expresión seria, una maestra, quizás. Cada detalle era una migaja en el sendero de un laberinto emocional. Su mente, un torbellino de interrogantes, intentaba dar con el nombre de esa escuela. De esas personas. ¿Cómo empezar? En los 70, el mundo era distinto. No existía la inmediatez de la red, la facilidad de un clic. Todo era un proceso manual, cargado de burocracia y barreras. ¿A quién recurrir? ¿A viejos amigos de instituto, que quizás ya ni recordaban su propio pasado? ¿O a la policía, que había cerrado el caso de Lucía hacía décadas, relegándolo a un frío misterio sin resolver? Estaba solo. Siempre lo estuvo desde aquel día fatídico. La imagen de Lucía, su pequeña y risueña Lucía, se superponía a la joven del anuario. ¿Podría ser? 36 años de ausencia, de un dolor que se había vuelto parte de él. 36 años de haberse convencido de que ella se había ido para siempre. Y ahora, esta posibilidad cruel, esta punzada de esperanza que lo aterraba tanto como lo impulsaba. Porque si era ella, significaba que alguien la había arrebatado. Alguien había vivido con su hija, mientras él agonizaba en la espera. La verdad sería una puñalada en el alma, pero la ignorancia, el no buscarla, sería un tormento aún mayor. Con los primeros rayos de sol colándose por la ventana, Leonardo se levantó, sintiendo el peso de las décadas en cada hueso. No podía quedarse inmóvil. La búsqueda, que creyó muerta, había resucitado. Tomó el anuario y un bolígrafo, garabateando en una hoja nombres de ciudades cercanas a la ubicación de la escuela, nombres de posibles contactos, de detectives privados que alguna vez había considerado en sus momentos más desesperados. Era un hilo tan frágil, casi invisible, pero era un hilo. El miedo a la decepción lo atenazaba. ¿Y si era solo una coincidencia cruel, un capricho del destino para reabrir una herida que con tanto esfuerzo había intentado cerrar? La vulnerabilidad de su esperanza era abrumadora. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa. Una minúscula, pero ardiente chispa de propósito. No era felicidad. Era una desesperada necesidad de saber. De resolver el enigma que había consumido su vida. Y sabía, con una certeza que helaba la sangre, que no se detendría hasta que cada pregunta tuviera una respuesta, por devastadora que ésta fuera. El juego había comenzado, y esta vez, él sería quien moviera las piezas. La noche se extendía, densa, mientras Leonardo escudriñaba la fotografía. Cada rostro en el anuario, joven y despreocupado, parecía burlarse de él. La figura de la muchacha con el vestido floral, aunque en un segundo plano, lo consumía. A su lado, un joven con un brazo casualmente sobre sus hombros. Y más atrás, una mujer de expresión seria, una maestra, quizás. Cada detalle era una migaja en el sendero de un laberinto emocional. Su mente, un torbellino de interrogantes, intentaba dar con el nombre de esa escuela. De esas personas. ¿Cómo empezar? En los 70, el mundo era distinto. No existía la inmediatez de la red, la facilidad de un clic. Todo era un proceso manual, cargado de burocracia y barreras. ¿A quién recurrir? ¿A viejos amigos de instituto, que quizás ya ni recordaban su propio pasado? ¿O a la policía, que había cerrado el caso de Lucía hacía décadas, relegándolo a un frío misterio sin resolver? Estaba solo. Siempre lo estuvo desde aquel día fatídico. La imagen de Lucía, su pequeña y risueña Lucía, se superponía a la joven del anuario. ¿Podría ser? 36 años de ausencia, de un dolor que se había vuelto parte de él. 36 años de haberse convencido de que ella se había ido para siempre. Y ahora, esta posibilidad cruel, esta punzada de esperanza que lo aterraba tanto como lo impulsaba. Porque si era ella, significaba que alguien la había arrebatado. Alguien había vivido con su hija, mientras él agonizaba en la espera. La verdad sería una puñalada en el alma, pero la ignorancia, el no buscarla, sería un tormento aún mayor. Con los primeros rayos de sol colándose por la ventana, Leonardo se levantó, sintiendo el peso de las décadas en cada hueso. No podía quedarse inmóvil. La búsqueda, que creyó muerta, había resucitado. Tomó el anuario y un bolígrafo, garabateando en una hoja nombres de ciudades cercanas a la ubicación de la escuela, nombres de posibles contactos, de detectives privados que alguna vez había considerado en sus momentos más desesperados. Era un hilo tan frágil, casi invisible, pero era un hilo. El miedo a la decepción lo atenazaba. ¿Y si era solo una coincidencia cruel, un capricho del destino para reabrir una herida que con tanto esfuerzo había intentado cerrar? La vulnerabilidad de su esperanza era abrumadora.
Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa. Una minúscula, pero ardiente chispa de propósito. No era felicidad. Era una desesperada necesidad de saber. De resolver el enigma que había consumido su vida. Y sabía, con una certeza que helaba la sangre, que no se detendría hasta que cada pregunta tuviera una respuesta, por devastadora que ésta fuera. El juego había comenzado, y esta vez, él sería quien moviera las piezas. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. El primer paso de Leonardo fue buscar la escuela. El anuario, un objeto tan inocente, guardaba la clave para reabrir su infierno personal. La información era escasa. Solo un nombre, genérico, y una ubicación que indicaba un estado lejano. Las viejas guías telefónicas, empolvadas en un rincón de su estudio, fueron su primera herramienta. Horas, días, de dedos cansados deslizando páginas, buscando. Cada nombre similar, cada dirección, encendía una efímera chispa de esperanza para luego extinguirse. La tarea era desalentadora. El tiempo, que antes era un enemigo indiferente, ahora se sentía como un cómplice del silencio. Cada puerta que encontraba cerrada, cada número que no existía, cada persona que no recordaba, era un puñetazo en el estómago. La frustración amenazaba con ahogarlo, con devolverlo a la resignación de la que apenas había escapado. ¿Y si todo era un error? ¿Y si su mente, torturada por el luto, había fabricado esa conexión para darle una última, cruel ilusión? El miedo a la locura se cernía sobre él. Pero la imagen de Lucía, y ahora la de aquella joven en el anuario, lo impulsaba. No podía rendirse. No ahora que un hilo, por más delgado que fuera, parecía conectar su presente con el pasado robado. Decidió ampliar su búsqueda. Visitó antiguas bibliotecas, centros de archivos. Preguntó a conocidos lejanos, a quienes alguna vez formaron parte de su vida social, antes de que el dolor lo aislara. Muchos lo miraban con lástima, con el brillo de la compasión en sus ojos, pero pocos ofrecían ayuda real. Para ellos, Lucía era un recuerdo lejano, un caso cerrado. Para él, era la vida misma. Finalmente, en un pequeño periódico local de una ciudad a cientos de kilómetros, encontró una breve mención de la escuela. Era un artículo antiguo, anunciando una obra de teatro estudiantil, y mencionaba algunos nombres. Ninguno era el de la muchacha del vestido, pero el nombre del profesor de teatro sí. Era la misma mujer de la foto. Un escalofrío de terror y emoción le recorrió la espalda. No era una ilusión. La foto era real. La escuela existía. Y la mujer que aparecía en ella, la había reconocido. Aquel descubrimiento, mínimo para cualquier otro, para Leonardo fue una explosión. Una confirmación. Un grito ahogado del pasado. La posibilidad de que su hija hubiera estado allí, de que hubiera crecido bajo el ojo de esa mujer, era insoportable y, a la vez, lo único que lo mantenía en pie. Las dudas seguían ahí, roendo su alma, pero la esperanza, ahora con un rostro más definido, ardía con más fuerza que nunca. El camino sería arduo, lo sabía. Pero ya no estaba ciego. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. El nombre de la profesora, encontrado en aquel viejo periódico, se convirtió en el faro de Leonardo. Era un hilo, apenas perceptible, pero lo suficientemente fuerte para guiar sus pasos. Su investigación se tornó obsesiva. Recorrió los registros de la ciudad donde se ubicaba la escuela, buscando cualquier dato sobre aquella mujer. Su nombre, ahora grabado a fuego en su mente, era la llave para abrir un cofre de secretos que llevaba décadas sellado. Descubrió su dirección actual, una casa modesta en un pueblo costero, alejada del bullicio de la vida citadina. Un lugar donde, aparentemente, uno iría a buscar paz. Pero Leonardo no buscaba paz. Buscaba la verdad, por devastadora que fuera. Cada kilómetro que lo acercaba a ese destino, lo alejaba de la resignación, y lo sumergía más en una mezcla de miedo y una esperanza casi insoportable. ¿Qué le diría? ¿Recordaría a una alumna de hacía tantos años? ¿Y si la joven del anuario no era Lucía, y él estaba a punto de reabrir una herida para nada? La primera vez que la vio, fue desde lejos. Una mujer mayor, con la misma expresión seria de la foto, regando flores en su jardín. Se detuvo, observándola, el corazón latiéndole con una fuerza inusual. La familiaridad que había sentido en la foto era aún más palpable en persona. Pero no era Lucía. Eso lo sabía. Era la profesora. ¿Y esa familiaridad, de dónde venía? ¿Era solo la desesperación jugando con su mente? La confrontación era inevitable. Necesitaba hablar con ella. Preguntarle directamente sobre la niña del vestido, sobre el anuario, sobre cada detalle que lo había atormentado durante semanas. La idea de irrumpir en su vida, de traerle recuerdos de un pasado distante, lo incomodaba.
Pero la sed de verdad era más fuerte que cualquier pudor. La vida de su hija estaba en juego. Su propia cordura dependía de ello. Al día siguiente, con el anuario en mano, se acercó a la puerta de la mujer. El aire vibraba con la tensión de un momento que llevaba gestándose por casi 4 décadas. Sabía que esta conversación cambiaría todo. Para bien o para mal. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. El aire vibraba con la tensión mientras Leonardo se acercaba a la puerta. Su mano, temblorosa, levantó el aldabón, el sonido seco resonando en el silencio de la tarde. La mujer de la foto, ahora con un rostro más arrugado pero con los mismos ojos penetrantes, abrió. Su expresión, al principio de cautela, se transformó en una mezcla de sorpresa y algo parecido al reconocimiento, un destello de memoria fugaz. Leonardo no se anduvo con rodeos. Con el anuario abierto en la página de la foto, le extendió el libro. Sus palabras salieron con dificultad, ahogadas por la emoción. Le preguntó por la muchacha, por el vestido, por el año 1982. La mujer, cuya voz era ahora un susurro teñido de vejez, lo invitó a pasar, sus ojos fijos en la imagen. Se sentaron en una sala llena de recuerdos, de fotografías que adornaban las paredes, cada una ventana a un pasado desconocido para Leonardo. Ella, la profesora Elena, observó la foto con una mirada que cruzaba décadas. Un suspiro pesado escapó de sus labios. Dijo que sí, que recordaba a la muchacha. La había llamado la niña del vestido floral. Había algo en ella, una quietud inusual para su edad, una melancolía que no encajaba con la jovialidad de sus compañeros. Siempre sola. Elena recordaba el vestido, sí. Era peculiar. Lo usaba a menudo. Demasiado a menudo. Leonardo sintió un escalofrío. Demasiado a menudo. ¿Por qué? Elena explicó que la niña, cuyo nombre era Sara, había llegado a la escuela a mitad del año, transferida de otra ciudad sin muchas explicaciones. Su tía, una mujer fría y distante, era su tutora legal. Nunca hablaba de sus padres. Nunca tenía visitas. Era una sombra. Una pequeña sombra con un vestido floral idéntico al de Lucía. Elena, con la voz entrecortada, confesó algo que había guardado por años. Sentía que algo andaba mal con Sara. La niña era retraída, asustadiza. A veces, en momentos de distracción, la llamaba por otro nombre. Un nombre que la propia Elena había olvidado, pero que resonó en el corazón de Leonardo como un trueno. La profesora había intentado investigar, pero la tía de Sara era evasiva, casi hostil. La burocracia de la época había ahogado sus preocupaciones. Ella solo era una maestra preocupada. Y Sara, la niña del vestido, había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, antes de graduarse. Sin dejar rastro. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. Las palabras de Elena cayeron sobre Leonardo como losas de hielo. Aquella tía de Sara. La mujer fría y distante. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué la niña había llegado a la escuela sin explicaciones, solo para desaparecer de nuevo? La mente de Leonardo, ya febril, conectaba hilos invisibles, tejiendo una red de sospecha y pánico. La familiaridad que sentía hacia Elena era una distracción de la verdadera búsqueda. Pero ahora, esa misma familiaridad se sentía como una advertencia. Elena, con la voz apenas audible, le confió un último detalle que la había atormentado por años. Una tarde, mientras Sara jugaba en el patio de la escuela, la vio conversando con una mujer en un coche. La mujer no se acercó, no salió del vehículo. Solo habló con la niña a través de la ventanilla abierta. Elena no pudo ver su rostro con claridad, pero el coche era un modelo antiguo, de lujo, de un color muy particular. Un verde esmeralda profundo. Un color poco común en la época. Leonardo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Verde esmeralda. El color del coche que su propio padre, un hombre de negocios adinerado y de carácter implacable, había tenido en 1970. Un modelo idéntico. Aquel coche que había sido el orgullo de su padre, un hombre que siempre mantuvo una distancia emocional con su familia, siempre inmerso en sus asuntos. Un hombre que había sido frío e indiferente ante la desaparición de Lucía, argumentando que las niñas se pierden, se encuentran. La sangre se le heló en las venas. Los flashbacks golpearon su mente con la fuerza de un tsunami. Recuerdos de su padre, su voz autoritaria, sus ojos calculadores. La forma en que desestimó la búsqueda de Lucía. Y la familiaridad de Elena, era su ex profesora de primaria. Una mujer que había sido cercana a su familia durante un breve periodo, contratada para dar clases particulares a Lucía antes de que la niña asistiera al jardín de infancia. Elena, ella conocía a su padre. Las piezas, fragmentos rotos de su pasado,
comenzaron a encajar en un patrón horripilante. ¿Podría su propio padre haber estado involucrado? La idea era monstruosa. Impensable. Pero el coche, y Elena conociéndolo. Y la tía de Sara. Un nudo de dolor y traición le apretó el pecho. Los secretos familiares, también guardados bajo la fachada de una vida perfecta, comenzaban a desvelarse, y la verdad era un veneno que corría por sus venas. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. La revelación de Elena, unida a la imagen del coche Esmeralda, destrozó las últimas defensas de Leonardo. Su propio padre. La idea era una abominación, una que se negaba a aceptar, pero que se anclaba en lo más profundo de su ser. El hombre que le había enseñado a pescar, a ser fuerte, ¿podría ser el mismo que le arrebató a su hija? La duda, antes una mera sombra, ahora era un monstruo que lo devoraba desde adentro. Recordaba a su padre como una figura imponente, un hombre de negocios cuyo imperio crecía con la misma frialdad con la que trataba a su familia. La distancia emocional era su norma. Lucía, con su risa y su luz, a veces parecía ser la única que derretía su gélida coraza. Y luego, el día de la desaparición, la respuesta de su padre, un encogimiento de hombros, las niñas se pierden, se encuentran, pronunciado con una calma aterradora, como si no se tratara de su propia nieta. Leonardo revisó viejos documentos familiares, cartas, fotografías. Buscaba cualquier indicio, cualquier sombra de una doble vida de su padre. El tormento era insoportable. Cada recuerdo de la infancia se distorsionaba, cada gesto de afecto paterno ahora parecía teñido de una oscuridad latente. ¿Fue todo una farsa? ¿Y su madre? ¿Sabía ella algo? La figura de su padre, que antes era una roca inamovible, ahora era una torre de secretos podridos. La tarea era delicada. No podía simplemente confrontar a nadie sin pruebas. Necesitaba más. Pero, ¿dónde buscar? Su padre había fallecido hacía años, llevándose consigo sus secretos a la tumba. O eso creía Leonardo. La única opción era investigar las conexiones de su padre. ¿Quiénes eran sus asociados más cercanos? ¿Sus hombres de confianza, que movían los hilos de su vasto imperio? Decidió comenzar por el testamento de su padre, un documento que apenas había revisado en su momento, ciego por el dolor de la pérdida. Tal vez allí, en la letra fría de un abogado, encontraría una clave, un nombre, una pista que lo llevaría más cerca de la verdad, por terrible que ésta fuera. Porque ahora, la búsqueda de Lucía se había transformado. Ya no era solo una búsqueda. Era una casa. Una casa por la verdad detrás de la traición más íntima. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. El testamento de su padre, un documento que Leonardo apenas había hojeado tras su muerte, se convirtió en su nueva obsesión. Guardado en una caja fuerte olvidada en el despacho, sus páginas amarillentas parecían ahora gritar secretos. Los bienes, las propiedades, las inversiones, todo estaba meticulosamente detallado. Pero Leonardo buscaba algo más. Un nombre inusual. Una cláusula oculta. Una pista que se desmarcara de lo evidente. Las horas se desvanecieron mientras revisaba cada línea. La escritura de su padre, formal y distante, no revelaba nada inusual a primera vista. Pero en un apéndice menor, casi al final, encontró una mención. Una fundación. Una pequeña entidad de caridad, de la que nunca había oído hablar, creada por su padre años antes. Su propósito, apoyo a la infancia vulnerable. Una ironía cruel que heló la sangre de Leonardo. El nombre del administrador de la fundación era lo que lo detuvo. Un abogado, el mismo que había manejado los asuntos más delicados de su padre durante décadas. Un hombre que siempre había sido impenetrable, leal hasta la médula a su antiguo patrón. La tía de Sara. La mujer fría y distante. ¿Podría ser una conexión? ¿Podría haber sido esta fundación una fachada? La duda lo carcomía. ¿Cómo confrontar a alguien tan cercano a su padre sin levantar sospechas? Necesitaba una estrategia. Si esa fundación era una tapadera, debía haber registros, nombres, fechas que lo probaran. El miedo a la verdad se mezclaba con una necesidad imperiosa de desenterrarla. La imagen de Lucía, la risa de Sara en la foto del anuario, eran su combustible en esta dolorosa travesía. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. Leonardo decidió acercarse al abogado de su padre, el administrador de la misteriosa fundación. No podía ir de forma directa. La sutileza era clave. Se presentó como un interesado en la filantropía de su difunto padre, expresando un repentino deseo de continuar con su legado. El abogado, un hombre de pocas palabras y mirada fría, lo recibió con una cautelosa formalidad. Cada frase era medida, cada respuesta, esquiva.
Leonardo intentó indagar sobre los proyectos de la fundación, sobre sus beneficiarios, sobre el origen de los fondos. El abogado, sin embargo, solo ofrecía generalidades, cifras abstractas y la misma frase repetida: su padre era un hombre muy discreto en sus actos de caridad. La conversación era una danza de evasivas, un muro invisible que Leonardo no lograba derribar. La frustración crecía. La sospecha se solidificaba. Pero Leonardo notó algo. Un gesto fugaz del abogado. Un tic nervioso en su ojo derecho cada vez que mencionaba la infancia vulnerable o las adopciones. Una reacción casi imperceptible, pero para Leonardo, ahora un experto en el dolor, era una bandera roja. Aquel hombre sabía algo. Guardaba un secreto, y no era para proteger la reputación de un filántropo, sino para ocultar una verdad oscura. El tiempo en el despacho del abogado se agotó sin que Leonardo consiguiera una confesión directa. Salió de allí con más preguntas que respuestas, pero con una certeza que le helaba el alma: su padre había utilizado esa fundación como fachada. Y el abogado era su cómplice. La amarga verdad de la traición familiar se volvía más real, más palpable. La imagen de Lucía, la de Sara, y ahora la sombra de su padre se entrelazaban en una trama de engaños que se extendía a través de las décadas. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir va a mover su alma. La certeza de que el abogado ocultaba algo, de que la fundación de su padre era una cortina de humo, encendió una furia fría en Leonardo. Ya no era solo dolor, era indignación. La traición se sentía en cada célula de su cuerpo. Decidió investigar la fundación por sus propios medios, sin depender de la evasión del abogado. Los registros públicos, por muy opacos que fueran, debían contener alguna verdad. Su búsqueda lo llevó a los archivos de la ciudad, a documentos empolvados y microfilmes que zumbaban con el eco de un pasado burocrático. Se centró en los movimientos financieros de la fundación, en las transacciones más grandes, en los nombres de los beneficiarios. Lo que encontró fue una maraña de cifras, pero entre ellas, un patrón se hizo evidente. Grandes sumas de dinero se movían a cuentas offshore, y varias de ellas tenían conexiones con una red de orfanatos privados, no muy lejos de la escuela de Helena. La palabra orfanato resonó en su mente. ¿Sara había vivido en uno de ellos antes de la escuela? ¿O después? La posibilidad era aterradora. Aquellas instituciones, a menudo, eran el último recurso para niños sin familia o con historias complicadas. Pero esto era diferente. Esto olía a un plan orquestado, a una trama fría y calculadora. Su padre, el filántropo, usando una fachada ¿para qué? La idea de un tráfico de menores, o algo peor, comenzó a gestarse en su mente, un pensamiento tan oscuro que lo hizo estremecer. El rastro lo llevó a uno de esos orfanatos, ya abandonado y en ruinas. Un lugar que el tiempo había olvidado, pero que, para Leonardo, era un santuario de verdades ocultas. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, cada paso resonando en el silencio sepulcral del lugar. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir va a mover su alma. El orfanato abandonado era un monumento a la desolación. Vidrios rotos, polvo espeso y el olor a moho y olvido llenaban el aire. Leonardo avanzó entre los escombros, cada paso levantando pequeñas nubes de lo que alguna vez fue un hogar para niños. Las habitaciones vacías, los muebles volcados, todo hablaba de una huida abrupta, o de un abandono repentino. Buscaba registros, cualquier papel que pudiera ligar a la fundación de su padre con este lugar, o a Sara, la niña del anuario. En lo que parecía ser una antigua oficina, bajo una pila de expedientes roídos por la humedad, encontró un grueso libro de contabilidad. Las páginas estaban manchadas, pero la tinta aún era legible. Nombres de niños, fechas de ingreso, de salida. Y allí, entre esos nombres, una entrada lo detuvo en seco. Sara V. Ingreso, marzo de 1982. Egreso, junio de 1983. Tutora, señora Elara Drummond. Elara Drummond. Ese nombre. Le sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Y luego, en la columna de observaciones, una frase garabateada con prisa: traslado a, casa particular, instrucciones del señor, apellido de su padre, aunque no lo mencionó directamente en el guión para mantenerla indirecta. El mundo de Leonardo se derrumbó. No era una coincidencia. Su padre. Él estaba involucrado. Lucía había estado aquí, bajo un nombre falso, ocultada por su propio abuelo. El dolor de esa traición era un veneno que corría por sus venas, más devastador que cualquier pena anterior. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir va a mover su alma. Elara Drummond. El nombre de la tutora de Sara resonaba en la mente de Leonardo. Una pieza más, una conexión que su padre había orquestado.
De vuelta en casa, Leonardo revisó viejos álbumes familiares, buscando rostros que le resultaran vagamente conocidos, personas que pudieran haber tenido alguna conexión con su padre o con Elara. La tarea era desalentadora, un viaje doloroso a un pasado que se negaba a revelar sus verdades. Finalmente, en una caja de viejas postales de su abuela, encontró una tarjeta de Navidad de 1971. Al reverso, una firma elegante, con cariño, Elara. Y una dirección. Una dirección que, para su horror, correspondía a una propiedad que había pertenecido a su padre y que él había vendido años después de la desaparición de Lucía. Era una cabaña remota, oculta en los bosques, a horas de distancia de cualquier ciudad. Elara Dramen no era solo una tutora, era alguien de la confianza de su padre. Alguien que lo había ayudado a mantener un secreto monstruoso. La verdad se estaba revelando, capa por capa, más cruel de lo que jamás había imaginado. Su propio padre había tramado todo. Había orquestado la desaparición de Lucía, y la había mantenido oculta, cambiándole la identidad. ¿Por qué? La pregunta lo atormentaba. ¿Cuál era el motivo de semejante crueldad? El dolor era tan intenso que lo hacía temblar. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. La cabaña. El destino final de su búsqueda. Leonardo condujo durante horas, dejando atrás la civilización, adentrándose en un denso bosque que parecía tragar la luz del sol. Cada árbol, cada sombra, susurraba el nombre de Lucía, y el de Sara. La propiedad de su padre, ahora revelada como un escondite de secretos. La traición tenía un hogar, y él estaba a punto de irrumpir en él. El camino se hizo angosto, casi intransitable, hasta que finalmente, entre la maleza, apareció. Una cabaña de madera, solitaria, con las ventanas tapiadas y un aire de abandono. El mismo coche esmeralda de su padre. Aunque cubierto de polvo y hojas, el modelo era inconfundible. Un escalofrío de terror y certeza le recorrió la espalda. Este era el lugar. Aquí se había fraguado el engaño. Con el corazón latiéndole desbocado, Leonardo forzó la puerta, que cedió con un gemido lúgubre. El interior era oscuro, frío, con el olor rancio del tiempo y de lo oculto. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos. En una mesa de madera, apenas visible, un objeto solitario. Un pequeño oso de peluche. El oso de peluche favorito de Lucía. Aquel que había desaparecido con ella en 1970. No había duda. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. El oso de peluche de Lucía, polvoriento pero inconfundible, yacía sobre la mesa. Su presencia, un puñal en el corazón de Leonardo, confirmaba que este era el santuario de un terrible secreto. Sus manos temblaban mientras buscaba más, cualquier cosa que explicara el por qué. No muy lejos del oso, escondido bajo una tabla suelta del suelo, encontró una caja de metal oxidada. Dentro, un pequeño diario de tapa de cuero, con páginas amarillentas por el tiempo. Y a su lado, un puñado de cartas. Abrió el diario con una reverencia casi religiosa. La caligrafía era pequeña, cuidada, la de una niña que crecía en la soledad. Las primeras entradas hablaban de un hombre malo, que la había llevado lejos de su papi y mami. Luego, el miedo dio paso a una resignación silenciosa. Lucía, o Sara, escribía sobre la tía Elara, sobre la escuela, sobre la tristeza de no encajar. Pero lo que lo golpeó con más fuerza fue una entrada de 1983. Hablaba de un hombre mayor, el abuelo, que la visitaba en secreto, que le traía regalos, pero que nunca sonreía. Y una frase que lo dejó sin aliento, dice que mami y papi no me quisieron. Por eso estoy aquí. Leonardo soltó un grito ahogado. Mentiras. Su padre había mentido. Había secuestrado a su propia nieta, la había aislado, y le había inculcado una verdad retorcida. La ira, pura y devastadora, lo invadió. Las cartas, atadas con una cinta descolorida, eran de su madre, María, dirigidas a Lucía. Fechadas años después de su desaparición, todas sin enviar, todas implorando su regreso, describiendo el vacío que su ausencia había dejado. Su madre había vivido en la misma agonía que él, sin saber la verdad, sin saber que su hija estaba viva, cerca, pero inalcanzable por la crueldad de su propio padre. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. La cabaña, aquel refugio de un secreto monstruoso, ahora era un santuario de verdades amargas. Leonardo sostuvo el diario y las cartas de María, su madre. Cada palabra era un lamento, un grito de dolor que resonaba a través de los años. Su padre, un hombre que él creía conocer, había sido el arquitecto de su propia miseria, el ladrón de la vida de Lucía, el verdugo de la inocencia de María.
¿Por qué? El diario no daba un motivo claro, solo la fría mano de Elara dirigiendo los hilos. La indignación de Leonardo era una llama viva. Las mentiras de su padre, el silencio cómplice de Elara, la vida robada de Lucía. Todo se conectaba en una red de oscuridad. La última entrada del diario de Sara/diagonal Lucía era de hacía muchos años, una confesión de soledad, de la constante sensación de estar fuera de lugar. No había un final claro. La cabaña, el coche, el oso, el diario, todo eran fragmentos de un pasado sin resolver. Leonardo nunca encontró a Sara. La mujer de la foto del anuario, la niña del vestido floral, se desvaneció de nuevo, esta vez sin dejar un rastro que él pudiera seguir. Quizás había cambiado su nombre otra vez. Quizás había construido una nueva vida, lejos de las sombras de su abuelo y de Elara. La búsqueda había terminado, no con un reencuentro, sino con una verdad devastadora. Una verdad que lo dejaba con más preguntas que respuestas, un misterio no concluido que seguiría atormentándolo. La redención, para Leonardo, no llegó en forma de abrazo. Llegó en la dolorosa claridad de saber. En la certeza de que su Lucía no fue simplemente perdida, sino robada. Y en la comprensión de que, a pesar de todo, el amor de su madre por ella nunca murió. Cargaría con esa verdad, con ese dolor, el resto de sus días. Si esta historia ya tocó alguna parte de su corazón, suscríbase ahora. Porque lo que viene a seguir, va a mover su alma. Si esto te hizo llorar, o te hizo recordar a alguien, suscríbase ahora. Porque existen historias que necesitan ser contadas. Y usted puede ser el motivo para que no sean olvidadas.